Verano de 1943. Campamento Crossville, Tennessee. El líquido marrón que burbujeaba en la botella hipnotizó al soldado alemán, que nunca había visto nada igual. Después de 2 años luchando en el norte de África, subsistiendo a base de galletas duras y café de Ursat, esta dulce bebida carbonatada llamada Coca-Cola representaba la imposibilidad hecha realidad. Costaba 5 centavos en la cantina del campamento, el mismo precio que los guardias le informaron que los niños estadounidenses pagaban con sus asignaciones. Ese verano, en los campos de prisioneros estadounidenses, 371.683 prisioneros alemanes se enfrentarían a una realidad que contradecía todo lo que la propaganda nazi les había enseñado sobre la debilidad estadounidense. Descubrieron una nación donde el helado era un postre habitual, donde los refrescos eran bebidas cotidianas y donde las barras de chocolate eran tan comunes que los guardias las regalaban. Estos alimentos sencillos, golosinas que la mayoría de los niños alemanes nunca habían probado, demolerían sistemáticamente la ideología nazi con mayor eficacia que cualquier programa de propaganda. Las matemáticas de la abundancia se estaban escribiendo en azúcar y gas, en chocolate y helado, revelando una capacidad industrial estadounidense que hacía que la privación alemana no fuera un sacrificio noble, sino un sufrimiento innecesario. Lo que comenzó como asombro ante los dulces estadounidenses evolucionaría hasta convertirse en una transformación psicológica completa. El fin del desierto. La rendición de Afrika Korps en Túnez en mayo de 1943 puso cautivos a aproximadamente 250.000 soldados alemanes e italianos en manos de los aliados. Estos veteranos combatientes del desierto que habían hecho retroceder a los británicos a Egipto bajo el liderazgo de RML esperaban un trato duro como prisioneros. La propaganda nazi los había preparado para la brutalidad y el hambre estadounidenses. En cambio, a las pocas horas de rendirse, se encontraron con los Crations estadounidenses. Estas raciones de campaña, de las que los soldados estadounidenses se quejaban habitualmente, contenían tesoros, galletas, queso procesado, dulces, barras de fruta, café instantáneo, tabletas de azúcar y cigarrillos. Los soldados alemanes que habían sobrevivido con raciones mínimas durante meses trataban estas comidas de emergencia como festines. Según registros militares, en los campos de procesamiento del norte de África, el ejército estadounidense sirvió panqueques con jarabe, huevos frescos y leche, alimentos que habían desaparecido de las raciones militares alemanas años antes. La alimentación sistemática de los enemigos con alimentos de calidad superior comenzó de inmediato, aunque su impacto psicológico solo se comprendería más tarde. Un oficial alemán testificó posteriormente ante la Cruz Roja Internacional: esperábamos morir de hambre como prisioneros. En cambio, los estadounidenses nos alimentaron mejor que nuestro propio ejército. Esta confusión sobre los recursos estadounidenses dio inicio a nuestra educación. Los barcos Loveday que transportaron prisioneros de guerra a través del Atlántico en el verano de 1943 brindaron una educación intensiva sobre la abundancia estadounidense. Estos buques, producidos en masa a un ritmo sin precedentes, uno completado cada 42 horas en su punto máximo de producción, transportaron hasta 30.000 prisioneros mensualmente a Estados Unidos. Los registros navales muestran que las raciones para prisioneros a bordo de estos barcos igualaban o superaban las provisiones estándar de la tripulación, aproximadamente 3.500 calorías diarias, incluyendo pan fresco, carne, verduras y café con azúcar y leche. Los sistemas de refrigeración del barco, equipo estándar en los buques estadounidenses, mantuvieron los alimentos frescos durante las 2 travesías. Lo más notable es que los relatos documentados confirman que se sirvió helado en múltiples ocasiones durante las travesías del Atlántico.
El diario de bitácora del USS General B. Stuart de julio de 1943 registra el servicio de helado a prisioneros el 4 de julio utilizando la máquina de helados del barco que producía 10 galones por lote. Para hombres que no habían visto helado desde antes de la guerra, este postre helado en medio del océano desafiaba la comprensión. Cuando los barcos atracaban en puertos como Norfolk y Newport News, los trabajadores de la seguridad pública alemanes se topaban con una América que la propaganda nazi había declarado imposible. La base naval de Norfolk, con una extensión de 1.700 hectáreas y amplias instalaciones costeras, manejaba más carga diariamente que la que los principales puertos alemanes gestionaban semanalmente. En las tiendas portuarias, tiendas para trabajadores portuarios, los prisioneros vislumbraban estantes repletos de barras de chocolate de importantes fabricantes como Hershey, Mars y Nestlé. Los registros de compras militares de 1943 muestran que estas tiendas ofrecían docenas de variedades de dulces, vendiéndolas a precios estándar, 5 centavos por la mayoría de las barras, el mismo precio que se cobraba en todo Estados Unidos. El viaje en tren por el interior les proporcionó una formación continua. A diferencia de los vagones de ganado utilizados para el transporte en Europa, los trabajadores de la seguridad pública alemanes viajaban en vagones de pasajeros. Los vagones comedor servían comidas completas. Los menús documentados de julio de 1943 muestran pollo frito, verduras, pastel y café. Los trabajadores de la seguridad pública descubrieron que esto no era un trato especial. Pero el servicio ferroviario estadounidense estándar. El sistema de campos de prisioneros construido a lo largo de Estados Unidos albergaba a los prisioneros de guerra en condiciones que excedían los requisitos de la Convención de Ginebra. El campo Crossville, Tennessee, típico de las instalaciones más grandes, incluía luz eléctrica, agua caliente, inodoros con cisterna y barracones con calefacción. Pero las tiendas de los campos, las tiendas de los prisioneros, tuvieron el mayor impacto. Según los registros del intendente del ejército, las tiendas de los campos ofrecían múltiples marcas de refrescos, Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper, RC Cola, diversas barras de chocolate y dulces, helados donde la refrigeración no permitía, cigarrillos y tabaco, fruta fresca y refrigerios, y cerveza con un 3,2% de alcohol. Los prisioneros ganaban 80 centavos diarios por su trabajo, que posteriormente se elevaron a $1. Con las barras de chocolate a 5 centavos y la Coca-Cola al mismo precio, con un día de salario se podían comprar 16 artículos, una cantidad inimaginable para los alemanes, donde tales productos, si acaso estaban disponibles, requerían conexiones especiales. Coca-Cola se convirtió en el símbolo de la democracia industrial estadounidense. La producción de la compañía Coca-Cola durante la guerra alcanzó niveles notables. Los registros de la compañía muestran que se produjeron 5.000 millones de botellas en 1943. Solo. El contrato militar garantizaba Coca-Cola a 5 centavos a los militares estadounidenses de todo el mundo. Un compromiso que requería una logística sin precedentes. Los prisioneros alemanes descubrieron que este refresco, desconocido para la mayoría antes de su captura, era omnipresente en Estados Unidos. Todos los campos recibían entregas regulares. Los destacamentos de trabajo observaron máquinas expendedoras y refrigeradores por todas partes. Gasolineras, fábricas, escuelas. Estadounidenses de todas las edades y clases sociales lo bebían con indiferencia, desechando botellas medio vacías sin pensarlo. La estandarización asombró a los prisioneros con mentalidad técnica. La Coca-Cola sabía idéntica tanto en Maine como en Texas, una proeza de control de calidad que superaba cualquier logro de la industria alemana. El concentrado de jarabe, fabricado en Atlanta y distribuido a nivel nacional a las plantas embotelladoras, representaba una coordinación industrial que desafiaba las suposiciones nazis sobre el caos estadounidense.
Los registros históricos de los archivos de la compañía Coca-Cola confirmaron que muchos campos de prisioneros recibían entregas semanales de 200 a 300 cajas, cada una con 24 botellas. Solo en Camp Hearn, Texas, se consumieron aproximadamente 7.000 botellas semanales durante el verano de 1943. El helado en los campos de prisioneros estadounidenses parecía imposible para los alemanes, que no lo habían visto desde entonces. La guerra. Sin embargo, los registros del ejército confirmaban que el helado se servía regularmente en los campos con refrigeración adecuada durante los meses de verano. Los militares consideraban el helado esencial para la moral, tan importante que se construyeron barcos especializados en helados para la flota del Pacífico. En el campamento Shelby, Mississippi, la celebración del 4 de julio de 1943 incluyó helados hechos en el lugar. Los prisioneros observaron cómo congeladores manuales producían galones con hielo, sal, crema, azúcar y saborizantes. El uso informal de recursos escasos, hielo en julio, crema y azúcar, para la comida de entretenimiento, demostraba prioridades que los alemanes no podían comprender. Para 1944, muchos campos contaban con heladeras eléctricas. La variedad disponible, chocolate, vainilla, fresa y mantequilla de nuez pecana, superaba la que ofrecían las heladerías alemanas antes de la guerra. Los prisioneros podían comprar barras de helado por 10 centavos, sándwiches de helado por el mismo precio o vasos de varios sabores. Los registros de compras del ejército muestran que los campos más grandes pedían entre 190 y 380 litros de helado semanalmente durante los meses de verano. La frecuencia variaba según la ubicación y la temporada. Pero los prisioneros disfrutaban regularmente de este lujo congelado que había desaparecido de la vida alemana. El consumo de azúcar en los campos de prisioneros estadounidenses tuvo un impacto particularmente poderoso. En Alemania, el azúcar estaba estrictamente racionado. Los civiles recibían 280 gramos mensuales cuando estaban disponibles. En los campos estadounidenses, el azúcar se almacenaba en cuencos sobre mesas de malla para uso ilimitado. Los registros de intendencia de 1943 a 1945 muestran que los campos recibían bolsas de 45 kilos de azúcar refinada semanalmente. Las panaderías de los campos usaban azúcar con liberalidad. Pasteles, galletas y tartas aparecían regularmente en los menús. Los comedores endulzaban café, té, cereales y postres sin restricciones. Un incidente documentado en el campo Aliseville, Alabama, ilustra el contraste. En agosto de 1943, el clima húmedo endureció varios cientos de kilos de azúcar, dificultando su uso. En lugar de vaporizarla y recuperarla, como habrían hecho los alemanes, el personal de cocina la desechaba y pedía suministros de reemplazo. Se dice que los prisioneros alemanes que trabajaban en la cocina estaban angustiados por este desperdicio. Los patrones de consumo de chocolate estadounidense revelaron una abundancia democrática. Los principales fabricantes, Hershey, Mars y Nestlé, producían millones de barras mensualmente a pesar de las restricciones de la guerra. Solo el ejército compró 177 millones de kilos de productos de chocolate durante los años de guerra. Las bolsas de los campos de prisioneros ofrecían múltiples variedades de chocolate. La barra estándar de Hershey, las raciones, las barras de chocolate de emergencia y diversas barras de chocolate con chocolate estaban disponibles por entre 5 y 10 centavos. Los prisioneros descubrieron que los estadounidenses tenían preferencias entre las marcas de chocolate, eligiendo una sobre otra con naturalidad. Los paquetes de la Cruz Roja, distribuidos mensualmente a los prisioneros, incluían barras de chocolate, entre otros artículos.
Los registros de la Cruz Roja Americana muestran que los paquetes estándar contenían barras de chocolate o de chocolate, 2 cafés instantáneos, queso procesado, galletas saladas, carne enlatada, cigarrillos y jabón. Estos paquetes complementaban las raciones regulares, proporcionando artículos de lujo que superaban lo que los civiles alemanes recibían como raciones básicas. El Día de Acción de Gracias de 1943 introdujo a los prisioneros alemanes a la abundancia de las festividades estadounidenses. Esta celebración puramente estadounidense demostró una coordinación nacional del consumo que eclipsó los esfuerzos organizativos alemanes. Los registros del ejército confirman que todos los campos de prisioneros sirvieron la tradicional cena de Acción de Gracias, pavo asado con relleno, puré de papas con salsa, batatas, salsa de arándanos, verduras, pastel de calabaza, café y leche. La logística requirió proporcionar cenas de pavo a 425,000 personas. Millones de militares estadounidenses en todo el mundo demostraron capacidad organizativa. El hecho de que los prisioneros alemanes recibieran la misma comida que los soldados estadounidenses enfatizaba la igualdad de trato, lo cual contradecía la jerarquía racial nazi. La Navidad de 1943 trajo consigo una generosidad inesperada por parte de los civiles estadounidenses. Grupos religiosos, organizaciones cívicas y particulares enviaron paquetes a los prisioneros de guerra alemanes. Tan solo el Comité de Servicio de los Amigos Americanos distribuyó 50.000 paquetes navideños a prisioneros enemigos. Estos paquetes solían contener galletas caseras, dulces, artículos de aseo, juegos, libros, cigarrillos y material de escritura. Las comunidades locales cercanas a los campos solían brindar apoyo adicional. En Tonkawa, Oklahoma, los habitantes del pueblo entregaron dulces caseros a los prisioneros alemanes en el campamento Tonkawa. En Hearne, Texas, grupos religiosos llevaron galletas y dulces navideños al campamento Hearne. Esta amabilidad civil hacia los enemigos desafió fundamentalmente la ideología nazi. Los estadounidenses que tenían familiares que luchaban contra Alemania, sin embargo, mostraron caridad hacia los prisioneros alemanes, demostrando fuerza a través de la misericordia en lugar de la venganza. A medida que se intensificaba la escasez de mano de obra, los prisioneros de guerra alemanes trabajaban cada vez más fuera de los campos, presenciando de primera mano la producción de alimentos estadounidense. Para 1944, aproximadamente 100.000 los prisioneros trabajaban en la agricultura y el procesamiento de alimentos, adquiriendo un profundo conocimiento de la abundancia estadounidense. En los huertos de Michigan, los prisioneros recolectaban cerezas destinadas a la producción de mariquino, esas brillantes guarniciones que adornaban los helados Sundae. El volumen los asombraba. Huertos individuales producían toneladas de fruta con fines decorativos. En las canterías, los prisioneros observaban el control de calidad, que rechazaba alimentos perfectamente comestibles por pequeñas imperfecciones. Los registros de Del Monte de 1944 muestran que aproximadamente el 15% de la fruta era rechazada para enlatado debido a irregularidades de tamaño o pequeñas imperfecciones, y que generalmente se destinaba a la alimentación animal. El procesamiento de remolacha azucarera en Colorado y Nebraska reveló una mecanización agrícola que superaba los logros alemanes. Las granjas individuales producían más remolacha azucarera que regiones alemanas enteras. Los prisioneros aprendieron que la producción estadounidense de azúcar, tanto de caña como de remolacha, alcanzaba aproximadamente 7 millones de toneladas anuales, lo que explicaba la abundancia ocasional que presenciaron. Los prisioneros alemanes que trabajaban cerca de las escuelas presenciaron las primeras versiones de los programas organizados de almuerzos escolares. Los niños recibían almuerzos calientes que incluían leche, proteínas y verduras. La Ley Nacional de Almuerzos Escolares formalizaría esto en 1946,
pero programas precedentes funcionaron durante la guerra. El programa de leche impresionó especialmente a los observadores alemanes. Muchas escuelas proporcionaban leche fresca a los niños a diario. La logística del reparto diario a miles de escuelas demostró una capacidad organizativa que Alemania no podía alcanzar para el suministro militar. Algunas cafeterías escolares ofrecían helados con un coste adicional. La idea de que los niños compraran postres congelados en la escuela mientras los alemanes sufrían escasez de alimentos tuvo un profundo impacto entre los observadores de prisioneros. Cuando los presos de mínima seguridad comían en restaurantes estadounidenses bajo vigilancia, se encontraban con una abundancia democrática. Estos pequeños restaurantes ofrecían menús que habrían adornado los establecimientos alemanes de élite, disponibles para cualquier persona con recursos modestos. Los precios documentados de 1944 muestran hamburguesas a 25, Coca-Cola a 5, rebanadas de pastel a 15 centavos, helado Sundae a 25, cena especial completa de 65 a 75. La igualdad en el servicio, donde cualquiera podía pedir lo que quisiera, contradecía la estratificación social alemana. Un trabajador de fábrica y el presidente de un banco comían comidas idénticas en taburetes contiguos, servidas por la misma camarera por el mismo precio. A medida que los prisioneros accedían a publicaciones estadounidenses, descubrieron estadísticas de producción que eclipsaban los esfuerzos alemanes. Producción estadounidense documentada en 1944. Cifras. Azúcar, aproximadamente 7 millones de toneladas. Chocolate y productos de cacao, 380 millones de libras, solo para uso militar. Coca-Cola, 5.000 millones de botellas, cifra de 1943. Helado, más de 500 millones de galones. Leche, 119.000 millones. Producción alemana en el mismo periodo. Azúcar, fuertemente racionado, principalmente de remolacha. Chocolate, prioridad militar únicamente. Refrescos, producción mínima. Helado, prácticamente inexistente. Leche, severamente racionada. Estas cifras, publicadas abiertamente en los medios estadounidenses, demostraron que la producción estadounidense en tiempos de guerra superó los picos de Alemania en tiempos de paz. A finales de 1944, los prisioneros de guerra alemanes enviaban paquetes de alimentos a Alemania en lugar de recibirlos. Con los salarios de los campos, los prisioneros compraban productos estadounidenses para enviar por correo a casa, barras de chocolate, café instantáneo y alimentos enlatados. Los registros de la Cruz Roja Internacional confirman esta inversión. Los prisioneros alemanes en Estados Unidos enviaron aproximadamente 11 millones de paquetes a Alemania durante su cautiverio, la mayoría con alimentos. El impacto en las familias alemanas que recibían la abundancia estadounidense de sus familiares encarcelados mientras se enfrentaban a la hambruna en libertad socavó profundamente la ideología nazi. El racionamiento estadounidense implementado durante la guerra reveló la brecha entre sociedades. Los estadounidenses se quejaban del racionamiento de azúcar de 2 raciones mensuales por persona, más del triple de la asignación alemana cuando estaba disponible. El racionamiento de carne estadounidense, de 28 onzas semanales por persona, excedía lo que los alemanes recibían mensualmente. Incluso racionados, los estadounidenses mantuvieron sus niveles de consumo. Los alemanes consideraban un lujo imposible. Los registros de la Oficina de Administración de Precios muestran que los estadounidenses compraron 74 de azúcar per cápita en 1944 a pesar del racionamiento, 10 veces el consumo alemán. Más allá de Coca-Cola, los prisioneros descubrieron la industria estadounidense de refrescos. Pepsi Cola, Dr. Pepper, RC Cola, Orange Crush y marcas regionales competían a nivel nacional.
La variedad en sí, con múltiples empresas produciendo productos similares, demostraba que la abundancia de mercado era imposible bajo la economía controlada por Alemania. Las plantas embotelladoras operaban en todas las ciudades importantes. La tecnología, carbonatación, embotellado, tapado y etiquetado, estaba estandarizada y era eficiente. Cada planta producía millones de botellas al año. La red de distribución llegaba a cada pequeño pueblo, gasolinera y supermercado. La producción estadounidense de refrescos alcanzó miles de millones de botellas anuales al final de la guerra, docenas de botellas por ciudadano estadounidense al año. La producción de esta industria individual superó a sectores enteros. De la producción de consumo alemana. La primavera de 1945 dio el golpe final. Mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban por Alemania, la Policía de Seguridad alemana en Estados Unidos veía noticieros de soldados distribuyendo chocolate y chicles a niños alemanes. La alegría de estos niños al recibir dulces estadounidenses que su propio gobierno no podía proporcionarles completó la demolición ideológica. El contraste era marcado. Los soldados estadounidenses que avanzaban por territorio enemigo llevaban suficientes dulces para regalar, mientras que el Estado alemán, que prometía triunfo, repartía hambruna. Las películas de liberaciones de campos de concentración mostraban a tropas estadounidenses compartiendo raciones con supervivientes esqueléticos, demostrando humanidad hacia las víctimas del régimen al que habían servido los soldados alemanes. Entre 1945 y 1946, los soldados de seguridad alemanes regresaron a una patria destruida. Muchos prisioneros habían engordado significativamente durante el cautiverio estadounidense, mientras que sus familias habían perdido peso por hambre en la libertad alemana. Llevaron el conocimiento de la abundancia a una tierra de absoluta escasez. Los exámenes médicos mostraron que la policía de seguridad alemana generalmente regresaba más sana que cuando fue capturada. Regresaban con familias debilitadas por las privaciones. Esta evidencia física de la abundancia estadounidense frente a la privación alemana era innegable. Muchos prisioneros trajeron los últimos paquetes de la Cruz Roja. Hogar. Chocolate, café y productos enlatados que se convirtieron en tesoros familiares. Niños que habían olvidado el sabor del chocolate recibían barras de Hershey de padres que habían comido helado regularmente en campos de prisioneros. Los exprisioneros de guerra se convirtieron en defensores inesperados del Plan Marshall. Habían presenciado una abundancia estadounidense que no era de suma cero, prosperidad a través de la producción en lugar de la conquista. Su testimonio de que los estadounidenses podían permitirse reconstruir a los enemigos influyó en la aceptación alemana de la ayuda estadounidense. Estos hombres comprendían que el poder estadounidense provenía de la capacidad productiva, no de la extracción. Habían visto una sociedad lo suficientemente rica como para desperdiciar alimentos mientras libraba una guerra global. Este modelo mental, de creación en lugar de conquista, moldeó el enfoque económico de Alemania Occidental. El milagro económico alemán de la década de 1950 se construyó en parte sobre el conocimiento adquirido en los campos de prisioneros estadounidenses. Los exprisioneros de guerra que habían presenciado los métodos de producción, los sistemas de distribución y la abundancia de consumidores estadounidenses aplicaron estas lecciones a la reconstrucción alemana. Habían aprendido que la producción en masa podía hacer que los lujos fueran asequibles. La estandarización propiciaba la calidad y la eficiencia. La abundancia de consumidores creaba estabilidad política. La democracia industrial podía superar el control autoritario. Estas lecciones aprendidas a través de la Coca-Cola y el helado moldearon a una generación de alemanes, líderes empresariales y políticos. La transformación de los trabajadores de seguridad pública alemanes, PSW, a través de la abundancia alimentaria estadounidense está documentada en registros de intendencia militar,
Informes internacionales de la Cruz Roja, registros de producción corporativa, en particular archivos de Coca-Cola, corresponsales de los PSW, entrevistas y memorias de posguerra censuradas pero preservadas, estudios académicos, en particular la extensa investigación de Arnold Kramer. Arnold Kramer, el principal historiador de los PSW alemanes en Estados Unidos, concluyó que la abundancia alimentaria fue fundamental para la transformación ideológica. Su investigación confirmó que la abundancia estadounidense ocasional logró lo que los programas formales de reeducación no pudieron completar, la demolición de los mitos de superioridad nazi. El resumen estadístico, las cifras, cuentan una historia irrefutable. Consumo promedio de P de 1943 a 1946. Calorías diarias, 3.300 a 3.600. Azúcar. 4 porciones mensuales disponibles. Carne, 947 gramos semanales. Leche, 1 litro diario disponible. Helado servido regularmente durante el verano. Refrescos ilimitados a 5 centavos cada uno. Raciones para civiles alemanes, mismo periodo. Calorías diarias, 1.200 a 1.500. Azúcar, 280 gramos mensuales cuando disponible. Carne 10.5 o semanal, a menudo no disponible. Leche severamente racionada. Helado inexistente. Refrescos no disponibles. Estas disparidades no eran propaganda, sino realidad documentada. Los prisioneros enemigos comían mejor que los civiles alemanes, demostrando que la abundancia estadounidense se extendía incluso a los enemigos derrotados. La experiencia de los prisioneros con la cultura gastronómica estadounidense influyó profundamente en la Alemania de posguerra. Coca-Cola regresó a Alemania Occidental en 1949, convirtiéndose en un símbolo de la alianza estadounidense. Heladerías que imitaban las fuentes de soda estadounidenses aparecieron en las ciudades alemanas. Las barras de chocolate y los chicles se convirtieron en símbolos de recuperación. Los exprisioneros de guerra a menudo se convirtieron en importadores de productos alimenticios estadounidenses, entendiendo su atractivo por experiencia personal. Sabían que estos productos representaban más que sabor. Simbolizaban abundancia, democracia y modernidad. La introducción de supermercados en Alemania en la década de 1950 fue defendida por exprisioneros de guerra que habían presenciado las tiendas de comestibles estadounidenses. Entendieron que la abundancia democrática requería nuevos métodos de distribución, no solo aumentos de producción. En varias entrevistas y memorias de posguerra, los exprisioneros de guerra alemanes identificaron constantemente la abundancia de alimentos como transformadora. Un exoficial del Cuerpo de África declaró en una entrevista de 1975, esperábamos derrotar a unos Estados Unidos débiles y divididos. En cambio, encontramos una nación que podía dar helado a los enemigos. Fue entonces cuando supimos que habíamos perdido más que una guerra. Habíamos perdido toda nuestra visión del mundo. Otro veterano entrevistado para un documental en 1985 recordó, mi primera Coca-Cola fue como beber el futuro. Era dulce, burbujeante, completamente innecesaria y al alcance de cualquiera por 5 centavos. Esa bebida contenía todo lo que la Alemania nazi no era. Abundante, democrática, alegre. Estos testimonios recogidos a lo largo de décadas confirman que la abundancia alimentaria estadounidense logró lo que la derrota militar por sí sola no pudo, una transformación ideológica completa. Los hombres que llegaron como guerreros nazis se fueron como testigos de la prosperidad democrática. Los historiadores reconocen la experiencia del PE alemán en Estados Unidos como una reeducación notablemente exitosa a través de la abundancia en lugar de la propaganda. El programa tuvo éxito porque se basó en la observación más que en la instrucción.
PS vio a la sociedad estadounidense funcionando a su máxima productividad mientras trataba a los enemigos con dignidad. El aspecto alimentario era crucial porque era universal. Todo el mundo entiende el hambre y la saciedad. Innegable. El aumento de peso y la mejora de la salud fueron visibles. 3 comidas diarias continuas más compras en el comedor. Los prisioneros comparativamente conocían íntimamente las privaciones alemanas. Cada comida se convirtió en una lección sobre la capacidad industrial estadounidense. Cada Coca-Cola demostró estandarización y distribución. Cada domingo de helado demostraba que la abundancia podía ser democrática. Los hijos de los prisioneros de guerra crecieron escuchando sobre la abundancia estadounidense en los campos de prisioneros. Estas historias, que al principio parecían fantásticas, se confirmaron cuando Alemania Occidental se recuperó y los productos estadounidenses comenzaron a estar disponibles. La mitología de la abundancia estadounidense, nacida en los campos de prisioneros, moldeó las relaciones entre los germano-estadounidenses durante generaciones. Muchos niños de P estudiaron o trabajaron más tarde en Estados Unidos. Atraídos por las historias de abundancia imposible que contaba su padre, descubrieron que la realidad coincidía con los cuentos. Supermercados llenos de variedad. Fuentes de soda que atienden los domingos y pasillos de dulces que ofrecen docenas de opciones. Este impacto multigeneracional se extendió más allá de los individuos. La cultura empresarial de Alemania Occidental absorbió lecciones sobre la abundancia de consumidores, la estandarización de la calidad y los mercados democráticos. El milagro económico no consistía solo en producir, sino en crear abundancia para los ciudadanos comunes. Hoy en día, McDonald's opera más de 1.400 restaurantes en Alemania. Coca-Cola está en todas partes. El helado es algo normal. La transformación de la escasez a la abundancia, iniciada en los campos de prisioneros estadounidenses, está completa. Sin embargo, la lección histórica sigue siendo poderosa. Transformación ideológica a través de la abundancia en lugar de la privación. Bondad en lugar de crueldad, demostración en lugar de propaganda. El PS alemán que no podía creer en el helado y la Coca-Cola en los campos de prisioneros estadounidenses fue testigo del arma definitiva de la democracia. La capacidad de crear tal abundancia que pudiera compartirse casualmente con los enemigos. La historia del PS alemán y la abundancia de alimentos estadounidenses representa la victoria más inusual de la historia. Una guerra ganada a través de la generosidad, una ideología derrotada por el helado, una visión del mundo destrozada por los refrescos. Estos hombres experimentaron la transformación no a través del castigo sino a través de la abundancia. Llegaron creyendo en la superioridad alemana y la debilidad estadounidense. Se fueron entendiendo que la fortaleza estadounidense provenía de una capacidad productiva tan grande que podía desperdiciar recursos sin preocupaciones. La sociedad que podía dar Coca-Cola a los prisioneros por 5 centavos poseía un poder que iba más allá del poder militar. El sundae de helado, con sus capas de exceso de helado, almíbar, crema batida, nueces y cerezas, se convirtió en una metáfora de la abundancia estadounidense. Cada componente por sí solo superó los sueños alemanes. Combinados, representaban un lujo imposible convertido en rutina. El hecho de que los enemigos pudieran pedir una segunda ración mientras los niños alemanes pasaban hambre revelaba la totalidad del fracaso nazi. El ex-PS a menudo recordaba momentos específicos de revelación. La primera burbuja de Coca-Cola, la primera cucharada de helado, el primer bocado de una barra de Hershey. Estos recuerdos sensoriales tenían más poder que cualquier argumento. Habían probado la democracia, y era dulce. La transformación fue completa e irrevocable. Los hombres que habían marchado por el Tercer Reich regresaron como apóstoles de la abundancia, llevando el mensaje revolucionario de que la prosperidad provenía de la libertad, no de la conquista.
Habían aprendido que el arma secreta de Estados Unidos no era el poder militar, sino la capacidad de dar helado a los enemigos. Al final, las botellas de Coca-Cola y los platos de helado servidos en los campos de prisioneros estadounidenses lograron lo que los ejércitos solo podían intentar: la transformación completa de los corazones y las mentes del enemigo. El PS alemán, que no podía creer que existiera tal abundancia, se convirtió en su mayor testigo, llevando a casa la verdad de que la democracia sabía a chocolate y la libertad burbujeaba como gaseosa. Su historia nos recuerda que a veces las mayores victorias no se logran mediante la destrucción, sino mediante la demostración, no mediante la toma, sino mediante la entrega, no mediante el odio, sino mediante el simple acto de servir helado a los enemigos en un caluroso día de verano. Los hombres que experimentaron la abundancia estadounidense como prisioneros se convirtieron en los embajadores más improbables de la libertad, transformados para siempre por la imposible realidad de la Coca-Cola y el helado en los campos de prisioneros estadounidenses. Por favor, suscríbete.